Alenta la cosa. Bueno, ahora sí. Gracias, amados y amadas en el Señor, por conectarse. Vamos avanzando. Ya estamos en la lección 5, la mitad del curso, porque este curso tiene 10 lecciones. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy esencial, y también, ¿por qué no decirlo desde el comienzo, que ha sido tema de muchas conversaciones, muchas diferencias entre algunas denominaciones? Y como siempre vamos a la luz de las Escrituras, lo que dice el Señor acerca del bautismo, qué recibimos en el bautismo, por qué bautizamos, para qué bautizamos, y cosas por el estilo, ¿verdad? Que a la luz de las Escrituras, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor hace para nosotros y no lo que nosotros pretendemos o queremos hacer para Dios para quedar bien. Entonces eso vamos a aprender hoy. Vamos a estudiar pasajes, textos bíblicos que nos muestran eh, que el bautismo es un sacramento instituido por Dios, en el cual recibimos bendiciones espirituales, la más importante, el perdón de pecados, instantáneamente el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Entonces, vamos a empezar esta clase, esta lección 5, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que Él sea, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, el que nos lleve a sus pies y despeje todas nuestras dudas e incógnitas que tengamos acerca de temas importantes como el bautismo. Vamos a empezar con esta oración. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que nos das en las aguas del bautismo. Abre nuestros corazones a tu verdad mientras Amén. estudiamos tu palabra hoy. Amén. Ayúdanos a apreciar este lavado de renacimiento y renovación a través del Espíritu Santo, por el cual nos vestiste con Cristo, nos limpiaste del Amén. pecado y nos adoptaste en tu familia. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, Amén. entonces los temas a tratar, los objetivos de esta lección son tres: examinar la evidencia bíblica que el bautismo es algo que Dios hace para nosotros; comparar lo que las iglesias dicen sobre el bautismo; y al fin concluimos con una lista de los puntos bíblicos para bautizar a los bebés, a los niños. Muy bien. Como en las últimas clases hemos estado haciendo un pequeño estudio bíblico sobre el bautismo, y esta no es la excepción. Vamos a hablar un poquito de eso con algunas preguntas, algunos textos bíblicos. Podemos hacernos la pregunta: ¿qué es el bautismo como tal? ¿Qué es el bautismo para usted? ¿Qué ha aprendido a la luz de las Escrituras o en su denominación? Cuénteme un poquito. ¿Algún comentario, alguna acotación aquí? Milagros, hermana, adelante. El micrófono. Milagros, no le escuchamos. Ahora, Ahora sí, adelante, hermana. Gracias. bueno. Profe, disculpe. No se preocupe. Para mí el bautismo es algo como es lo que he aprendido a medida de lo que he estudiado en la palabra, porque es de eso por ejemplo, aquí en la iglesia donde yo estoy, me disculpo que me salga un poco de la pregunta, pero pues eh, en la iglesia donde yo estoy solo se presentan los niños, o sea, donde yo me congrego poco, pero voy, pues. Ujú. Se presentan solo los niños, no hacen cuestiones de bautismo ni nada de eso, dicen que no es permitido. Pero en fin, Ujú.
el bautismo sí lo realizan y pues lo que yo tengo entendido es un simbolismo, es como no, es el reglamento que Dios deja para limpiarnos a nosotros del pecado. Morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Esa es la visión que yo tengo de lo que es el bautismo. Pero Gracias, acá, Milagro. en Siga donde yo nomás, siga estoy, nomás. pues, es Sí. así. En donde yo estoy es así, que solo presentan los niños nada más, pero no los bautizan ni nada. Pero pues eso lo refleja la Biblia de que, como lo dice el video, que es una norma que Dios dejó, pues es algo que Él dejó para limpiarnos a nosotros del pecado y de todas esas cosas, tanto a los niños como a los adultos. Lo Gracias, dice la querido palabra, Milagro. nosotros no lo estamos diciendo, nosotros no lo estamos inventando, Gracias, es algo que Dios. querida Milagros. Es algo, un mandato divino instituido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermana. Seguimos con Carlos. Gracias, pastor. Para mí el bautismo y bíblicamente pues es sumergir en agua. El Señor Jesús pues lo hizo al venir a Juan el Bautista. Él no lo quería bautizar, pero él dijo pues hay que cumplir toda la justicia de Dios, hacer la voluntad de Dios y es morir, como dice en Romanos 6:4, es ser sepultado también en el bautismo con Cristo para muerte, para nacer de nuevo, una nueva vida donde dando fe de que he muerto al mundo y sigo a Cristo, como dice el coro, he decidido seguir Cristo y dejar el mundo. Entonces, es morir al ser sepultado en el bautismo como Cristo también. Gracias, pastor. Gracias, querido Carlos. Muy bien. Sí, vamos a estudiar eso también, ¿verdad? Que la palabra bautizar en el idioma original significa eso, como poner agua, ¿verdad? Lavar, también puede ser por sumergir, puede ser por poner agua en la cabeza, depende cómo la persona quiera hacerlo, ¿verdad? No es no hay una regla fija de decir que hay que bautizar de tal manera. Gracias, querido Carlos. Y sí, 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 morimos con Cristo, ¿verdad? Literalmente lo que dice un teólogo decía que es ahogar, es el viejo hombre se ahoga y de ese surgir, de ese ahogamiento, si se podría decir, surge un nuevo ser por la obra del Espíritu Santo. Querida Juana, y luego avanzamos con la siguientes preguntas. Amén, amén. Bueno, donde yo me congregaba, Dios les bendiga a todos, disculpe, buenos días. Donde yo me congregaba, pues también dieron esa enseñanza de que el bautismo, si se ve como una simbología, es porque se refleja o nos enseñan que se refleja el morir el viejo hombre y el nacer el nuevo hombre en Cristo. Pero también me enseñaron que Jesús, cuando le dijo a Juan que tenía que cumplirse, porque así estaba escrito, para poder cumplirse todo lo que él iba a hacer. O sea que para mí, por lo menos, yo lo discerní así, es el comienzo de todo lo que es el vivir en el cristianismo, porque morimos y decidimos seguir el camino que Jesucristo hizo después de bautizarse, como fue su ministerio. Así como nosotros, cada uno de nosotros tenemos un ministerio que cumplir, un llamado, un propósito. Y bueno, el comienzo sería eso. Pero la enseñanza que a mí me dieron fue igual como dijo la hermana, es el sumergir, el morir de Cristo, porque es que eso es lo que simboliza la muerte de Cristo y la resurrección, el morir nosotros y resucitar en él. Eso fue Gracias. lo que yo tuve de conocimiento de la palabra y bueno, lo que hoy estoy adquiriendo. Con muchas preguntas, pastor. Gracias, gracias, querida Juana. Muy bien, entonces avanzamos. Ya estamos encontrando, ¿verdad?, las diferencias de algunas denominaciones, el simbolismo y lo que la Biblia dice. Entonces, cuando la Biblia nos dice qué es, qué hace,
y qué significa espiritualmente para nosotros, ¿verdad? Entonces ya vamos acercándonos más a lo que el Señor nos dice. Querido Fernando, adelante, hermano. Sí, pastor, a mí el bautismo es las puertas del encuentro con Jesús, es el fundamento de toda la vida cristiana, ¿no? Es la incorporación también de nosotros al pueblo de Dios. Yo podría decirle eso, pastor, el encuentro con Jesús. Gracias, querido hermano. Muy bien. Entonces vamos a avanzar con las preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp. No sin antes decirles que el bautismo es un acto sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo. Es un medio de gracia por el cual el Señor nos da el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Resumiendo en una sola palabra, el paquete completo que nuestra alma necesita para estar en paz con Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a profundizar un poquito más de lo que acabo de decir. Entonces, ¿cuáles son las dos categorías en las que se pueden agrupar las diferentes enseñanzas sobre el bautismo? ¿Cuáles son las dos categorías en las que se pueden agrupar las diferentes enseñanzas sobre el bautismo en las iglesias? Perdón, no les di un contexto, una explicación para que contesten esta pregunta. Es muy general, pero sí les voy a dar aquí unas dos categorías, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la primera? La mayoría de la gente, el bautismo es algo que Dios hace por nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre la primera categoría? ¿Es 100% acción de Dios en la vida del creyente? ¿O hay una parte de la lógica humana, del razonamiento o de mi deseo de echar manito en el bautismo también? ¿Qué piensan ustedes? Reiber, hermano, adelante. Reiber, el micrófono. Ahora Bueno, sí. profe, yo veo que el bautismo es algo que Dios hace por nosotros, porque es la forma de la cual nosotros hacemos para que sea algo, como digo, para que seamos muertos y sepultados junto con Cristo. Y entonces el bautismo Dios lo hace para que nosotros seamos o nos arrepintamos al pecado y tengamos ese acto de obediencia que Él manda que hagamos. Gracias, Reiber. Muy bien. Algo que Dios hace para nosotros. Otra vez, sin que lo merezcamos, sin que lo hayamos buscado, sencillamente por su gracia, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Y si no, pasamos a la segunda parte. El bautismo es algo que hacemos para Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Y quién es el actor en esta parte? El bautismo es algo que hacemos para Dios. ¿Quién es el autor en esta parte y por qué? Adelante, querido Carlos. Pastor, pues en la primera es que Dios lo que hace por nosotros es por medio de la fe en la gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Para el bautismo. Pues la segunda es ya obra que hacemos nosotros y que pues no es, no es porque es Dios el que obra en nosotros por fe, por su gracia. Y la segunda, el bautismo es algo que hacemos para Dios, pues si lo hacemos, o sea, es como si fuera el hombre el que tuviera que hacer la obra para ayudar. Y no es por las obras, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos lleva a que nosotros reconozcamos sí, como en el caso mío, que yo quiero bautizarme porque he decidido seguir a Cristo, morir al mundo. Sí, entonces no es lo que yo pueda hacer, lo que Dios ha hecho en mí, por gracia, por la fe en Cristo. Gracias, pastor. Gracias, querido Carlos. Muy bien dicho. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a profundizar
el porqué de esta pregunta. Entonces, veremos que cuando yo quiero hacer algo, ¿verdad? Entonces, como ustedes mencionaban, y también se dice que es un simbolismo, entonces simboliza que yo tengo una relación íntima con Cristo y como tal tengo que obedecer, tengo que portarme bien para ser parte de ese compromiso que tengo con Dios, ¿verdad? Con mi Señor Jesucristo. Entonces ahí, usando la razón humana, la lógica humana, estamos diciendo que yo tengo que poner mi parte para que esta relación funcione. De lo contrario, Dios pues no es capaz de hacer lo que tiene que hacer en mi vida, sino que yo tengo que poner mi granito de arena, como decimos, ¿verdad? Querida Juana, adelante, hermana, cuéntenos todo. Amén. Bueno, pastor, esta respuesta que le voy a dar es como que una de las preguntas que tengo. Es algo que Dios hace por nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos al bautismo es porque ya hay un convencimiento del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Por el conocimiento que ya tenemos hacia el bautismo. No es que lo hacemos por obediencia o porque lo queremos etiquetar algo que queremos, que hacemos nosotros sino por. Así como Dios lo hace por nosotros, nosotros lo hacemos por haber sido convencidos del Espíritu Santo, porque si no, no lo hiciéramos. Nos quedáramos con el conocimiento anterior, ¿verdad? Pero somos convencidos por el Espíritu Santo porque sabemos que a través del bautismo, así como pasó con Jesucristo, porque Jesucristo se bautiza no porque lo necesitaba, él no tenía pecado, pero Claro, nos da como un ejemplo, ¿verdad? De que se tiene que cumplir porque estaba escrito ya, así como estaba escrito antes por los profetas, de que así iba a ser con Jesucristo, iba a ser bautizado y ahí en el bautismo Dios lo presenta, o sea, lo sella. Este es mi hijo, en el cual tengo complacencia por todo lo que ya iba a hacer. Y creo yo que así pasa en la vida espiritual nuestra, somos convencidos, nos vamos a las aguas, morimos con Cristo y resucitamos en Cristo, pero es un comienzo de todo lo que vamos a hacer, porque sin ser lavado, sin ser perdonado, no podemos hacer nada. ¿Sí? Ese es mi... gracias, gracias por la pregunta, el comentario. Bueno, eh, vamos a empezar por el punto de partida, ¿verdad? La conversión es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Llegamos a la fe por la obra del Espíritu Santo, seamos adultos o seamos niños. Eso es el trabajo de Dios. Y si vivimos en una familia cristiana y si siempre hablamos de la palabra de Dios, vimos textos bíblicos que los niños pueden creer, ¿verdad? En el caso de los adultos, como usted bien mencionaba, pues ya este, entendemos las cosas de la vida, reconocemos nuestros pecados públicamente y ya estudiamos la palabra de Dios antes de ser bautizados. Lo que dijo Carlos, me encanta su comentario. Él decía, ¿verdad? Los frutos de mi fe. Entonces, si pongamos un ejemplo, yo nunca he sido bautizado cuando fui joven, cuando fui niño, y ahora por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me ha llevado a creer en Cristo Jesús a través de la palabra del Evangelio. Mi primer fruto de fe va a ser, pues, yo voy a bautizarme. Exactamente lo que hizo el eunuco cuando Felipe le estaba proclamando la palabra, le enseñó porque él no entendía, ¿verdad? Y él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira, ahí hay un pocito de agua. Entonces, esa es los frutos de mi fe que ya, pues, al estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Le puse los dos escenarios. El escenario uno es empezando por nuestra conversión, que es obra del Espíritu Santo. Aunque parezca que llegó mi tiempo y que yo hice algo, y todo eso, pero si usted hace una, una línea, si se puede decir, de su vida, se dará cuenta que en todo el transcurso de su vida ha sido Dios quien ha estado sembrando la semilla en su
corazón a través del Espíritu Santo y en el tiempo de Dios, usted confesó con su boca que Jesucristo es su único Salvador, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, no sé si contesté la pregunta, pero el principio es la conversión. ¿Cómo llegamos a creer en Cristo? Y eso es obra de Dios 100% a través del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la fe, ¿verdad? Bueno, seguimos. Según la Biblia, ¿qué hace el bautismo? Leímos el pasaje bíblico de Hechos. Ahí claritamente nos da dos cosas. Dos cosas. ¿Qué hace el bautismo? ¿Voluntario, una voluntaria? ¿Y por qué eso es tan importante para el ser humano? Hijo e hija de Adán y Eva, vamos a ponerlo así. Querido Carlos, adelante, hermano. El bautismo, en lo que está en la palabra de Dios, es para perdón de pecados en Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo. Recibir el don del Espíritu Santo y obra en nuestras vidas en ese nuevo nacimiento. Al ser perdonados, somos muertos a la vieja criatura que traíamos de Adán. Morimos a esa nueva criatura. Y ahora somos una nueva criatura en el nuevo Adán, que es Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es eso, pastor. Gracias, querido Carlos. Ok, entonces vamos un poquito más allá. Vamos a viajar en el tiempo. Y estamos ahí en el huerto del Edén, justo después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ¿verdad? De ahí vino lo que vino por el pecado, por la desobediencia, llegó la muerte y la muerte se expandió por todo el mundo. Entonces, ¿cómo llegamos a este mundo, usted y yo? ¿Cómo nacemos? Si nuestros padres, si nuestro árbol de vida, si nuestra genealogía nos conecta con Adán y Eva. ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿Cómo nacemos? Cuando el Señor nos trae del vientre de nuestras madres y abrimos los ojos por primera vez a este mundo nuevo, diferente. ¿Cómo llegamos? En pecado, como dice el Salmo 51, 4, que en pecado he sido formado, en maldad he sido formado, en pecado me consume. Mi madre es verso 5 del 51 Salmo. Todos nacemos en pecado. Gracias, querido Carlos. Y si nacemos en pecado, ¿qué nos dice la Biblia que somos, querida Juana? Bueno, yéndonos al principio, claro está que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, para todos. Entonces no hace acepción si estás pequeño, si estás grande, si no has nacido o no. Todos al nacer, en el vientre de la madre traemos una bendición, pero al salir y vivir ya nacemos con ese pecado que entró en el hombre. Y la palabra dice que somos pecadores, toditos. Nacemos Excelente. pecadores. Gracias, hermana querida. Entonces, nota usted que ya vamos al fondo, al principio, al origen, al principio de cómo sucedió nuestra historia, ¿verdad? Entonces, a veces me gusta ver lo que cuando como están buscando la identidad de las familias para conectar de dónde vienen, son españoles, son alemanes, son em, am, de otros países, ¿verdad? La genealogía de una familia. Y ahí lo conectan, que algunos eran no tan buenos, malos, esto que el otro, pero no está ahí. Entonces, a veces son hijos de presidentes, son hijos de historiadores y todo lo demás. Entonces, vemos esa genealogía y llevamos al origen. Ahí usted y yo, hermano, querido hermana, ya no tenemos ningún argumento en contra de Dios, ¿verdad? No podemos argumentar nada. ¿Ah? Nacemos en pecados y si nacemos en pecado,
destituidos de la gloria de Dios, somos enemigos de Dios, no nos quiere ver ni en pintura. ¿Eh? Pero como Dios es tan maravilloso, tan bueno, Él mismo pone, Él mismo crea, Él mismo funda, Él mismo inventa, si se podría decir, una conexión con Él, ¿verdad? Y ese es el bautismo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el agente que crea la fe en este corazón muerto, en este corazón enemigo, en esta carne pecaminosa, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo, si podríamos hacer una analogía de usar en los viejos tiempos con martillo y cincel. Ahí en esa piedra, en esa roca, está sembrando la fe. Y esta roca no es si es un niño o es un adulto, ¿verdad? Porque el trabajo del Espíritu Santo es lo mismo, no va a decir, el poner la fe en un niño es más fácil que poner en un adulto. El pecado es pecado, la enemistad entre Dios y nosotros está ahí. ¿Verdad? Muy bien, entonces dice el apóstol Pedro, ah, vosotros en el nombre, bautices en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nota también usted, hermano y hermana, esta clase va a ser larga. Nota usted, hermano, que aquí el Señor no da como por partes. El Señor siempre nos da el paquete completo. A veces dicen que el Espíritu Santo llega después, cuando ya uno es bautizado en el Espíritu y todo lo demás, pero ¿qué dice la Biblia? Que necesitamos nosotros los pecadores para creer en Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo que coloca en nuestros corazones, ¿verdad? Y Él siembra la semilla de la fe y no es que lo deja ahí, no es que lo deja ahí y ya lo sembré a ver si nace, nace y si no, no. Siempre la está cuidando, la está regando, le está poniendo abono, le protege del viento, del frío, del polvo, del sol. Y estoy usando figurativamente, ¿verdad? Todo eso son los ataques de Satanás, todo eso son las impulsos de la naturaleza pecaminosa que quiere que esa fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones se derrumbe, se rompa, se caiga, se apague, pero el Espíritu Santo está ahí. ¿Verdad? Hay otro pasaje bíblico que nos dice aquí, ayúdeme Juana querida, por favor. Otra, ya vimos dos cosas. Primero, perdón de pecados, el Espíritu Santo, y otra bendición más. Leo de primera de Pedro. Por favor, hermano. Leo y escrito está en la palabra, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Gracias, hermana querida. Nos salva, ¿verdad? Carlos decía que nuestro bautismo está conectado íntimamente con la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? El bautismo es válido a nuestra vida espiritual por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También existe la idea, el pensamiento de mucha gente que se bautizaron y ya directamente van a ir al cielo. Un error, porque el bautismo es el comienzo de una nueva vida con Cristo. Y si se bautizan los niños, ¿de quién es la responsabilidad? De los padres, porque el niño, el bebé, el infante no va a decir, papá, mamá, présteme la moto, présteme el carro, yo voy a ir a la iglesia. Todo lo contrario. Esa responsabilidad cae sobre el criante, el cristiano, ¿verdad? Si no lo hacemos eso, claro, que hay gente que se han sido bautizados de niños, de adultos, pero nunca han regresado a la iglesia. Desafortunadamente, llegaron a la iglesia traídos por sus padres para ser bautizados y también regresaron a la iglesia traídos por alguien porque ya regresaron en un ataúd, ¿verdad? Y eso no es la vida cristiana, eso no es la relación íntima con Dios. Querido José, cuénteme. Eh, Buenos días, pastor. Buenos días, Una hermano. bendición para todos los hermanos que están ahí en esta clase del bautismo. Pastor, yo tengo algo, una reflexión, no sé, o
una duda que Ujú. usted me puede sacar ahí. Ajá, y es parte de la genealogía de la creación del mundo, ¿no? Cuando nosotros eh, eh, fuimos pecadores por medio del hombre, de Adán, y llegamos a la parte que es un poquito complicada, que es que cuando Dios, llegamos a la parte de Noé, ¿vale? Donde Dios se arrepiente de haber hecho al hombre, Ujú. que él y halló gracia en Noé, que era. Pues entonces, él hizo, él hizo un diluvio para acabar con toda la humanidad, todo el pecado que había, pero hacerlo como un pacto nuevo, hacer como limpiar todo aquello, limpiar por medio de las aguas, limpiar todo aquello para que saliera una nueva generación que que se fuera arrepentido también a él. Y entonces yo veo que la consecuencia del bautismo también viene sobre las aguas desde un principio de genealogía, ¿no? Veo que nosotros, Dios hizo eso para limpiarnos de ese pecado que había dejado Adán, que por culpa de Adán estamos sufriendo hoy en día, algunos, porque ya tenemos a Cristo que nos rompió esa barrera, ¿no? Y rasgó ese velo y somos ahora nuevas criaturas por el pacto. Este, eh, Ese es mi concepto, que el bautismo es importante para nuestras vidas, porque por él que tenemos la salvación hoy y por el perdón de los pecados y la resurrección de la carne, como dice. Bueno, que Dios me lo bendiga, Gracias, pastor. José. Gracias, José. Excelente. Notan ustedes en el texto que nos tocó leer, en uno de los dos textos, el contexto bíblico, el apóstol Pedro hace una referencia al diluvio, ¿verdad? Allá, que solo 8 fueron salvados. Y bien ha dicho José, ¿verdad? Las mismas aguas que destruyeron la maldad, que borraron el pecado desde entonces del mundo, ¿verdad? Toda la maldad desapareció. Esas mismas aguas salvaron solamente a 8 personas. Y créame esto, le voy a decir, no por lo bien que hizo la barca el Noé, no por lo detallado que lo hizo, porque, ¿verdad? Imagínense las aguas del mar cuando era Dios con todo su enojo, con toda su furia. Dios salvó a esta familia por el poder de Dios, ¿verdad? Esas mismas aguas que destruyeron toda la maldad humana, y usted ve ahí, lee en Génesis, que fue horrible, ¿verdad? Esas mismas aguas salvaron a Noé y su familia, y obviamente es la aplicación, la conexión con nuestro bautismo. Las aguas del bautismo ahogan, matan nuestra vieja naturaleza pecaminosa, y de ahí mismo surge una nueva vida con Cristo. Somos adoptados como hijos de Dios, nace un nuevo ser para que vivamos en, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero 100% obra, obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Gracias, José. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede salvarnos en el bautismo? Ya hablamos un poquito, aquí vamos a dar unas referencias bíblicas también, ¿verdad? Aprendimos que somos salvos, justificados solo por la fe. Si el bautismo nos salva, debe obrar la fe en nuestros corazones, bíblicamente. Me encanta este pasaje bíblico que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y dice así: Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es muy claro el texto bíblico, porque ante los ojos de Dios no podemos hacer ninguna obra, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vincula la obra del Espíritu Santo al darnos un nuevo nacimiento espiritual al bautismo, ¿verdad? Entonces ahí está claramente. Hasta aquí, hermanos y hermanas en Cristo, yo no veo la acción del ser humano para nada. Todo obra de Dios, ¿verdad? Gálatas 3:27 nos dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Nota usted nuestra conexión con el bautismo? Y ya vamos analizando, notando, viendo con ojos de fe que el bautismo no es un simbolismo. El bautismo es una acción en la que nos da
Dios lo que nuestra alma necesita, que es el perdón de pecados, es el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna, es una acción, si se podría decir, un presente continuo, ¿verdad? El bautismo es poderoso, Dios nos viste con Cristo en ese acto sagrado. Abajo me encanta también este pasaje bíblico de Colosenses, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Texto bíblico clarito, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún inconveniente que le haya estado pesando en su alma, en su corazón? Pastor, mire, buenas. Querida Juana. Por ejemplo, sobre el bautismo, ¿no? Yo siempre he escuchado que se le tienen que entregar a los niños primero, que no se le bautizan cuando están bebés, ¿no? Tan es así que cuando yo tengo un hijo ya que tiene 20 años y no lo bauticé porque dijeron que no, que tenía que tener conocimiento, que él mismo tenía que decidir, y por eso es que no lo bauticé, pero ahora que cuando llevé el curso de sacramento y oración, ahí nos dicen pues, que sí se bautiza, que sí se tiene que, sí se lo bautiza de bebé. Y ahí fue mi problema, porque cuando yo hago los trabajos todos, ¿no? Yo lo escribo a mano y él lo pasa a PDF. Y esa pregunta como que no la respondí, porque decía, ¿ves, mamá? Y entonces, ¿por qué no me has bautizado? Ahora, ¿en qué quedamos? Y ese fue el, el dilema en que estamos, porque mi hijo no está bautizado, pastor, y ahora ella dice que él se va a bautizar ya, me bautizaré cuando me case ya, dice, ¿no? Y eso, a veces nos enseñan unas enseñanzas equivocadas y, y después cuando nos enteramos, ¿qué hice? Uno dice, men, pastor, eso que está bien, se puede bautizar igual, ¿no, pastor? Sí, claro, por supuesto, si el Señor le concede ese privilegio y ahora mucho mejor, ¿verdad? Usted, querida hermana, con el conocimiento bíblico, va a ser una fiesta maravillosa, ¿verdad? Porque nunca es tarde. Siempre las puertas de la gracia de Dios, bueno, el Señor siempre está ahí atento a los momentos de nuestras vidas. Escuchemos, gracias hermana querida. Escuchemos, vamos con el orden, vamos de hacia abajo, hacia arriba. Vamos con Carlos, Luis y Juana. ¿Qué les parece? Carlos, adelante. Gracias, pastor. Pastor, mi pregunta es, pues, que me sabes en que tú, si una persona, pues, es creyente en Cristo, sobre todo en casos en personas ya de edad, que llevan poco tiempo en Cristo, pero no se han podido bautizar o por su condición física, bueno, y llega a morir, llega a fallecer, ahí, pues, o sea, mi pregunta ¿es salva? O sea, si no se pudo bautizar, como manda la palabra de Dios. Es mi pregunta, pastor. Excelente pregunta, ¿verdad? Bueno, un poquito más de contexto sería si esa persona está en su lecho de muerte y alguien le habla de Dios y en esa angustia, pues, ¿verdad? El Espíritu Santo crea fe en ese corazón y cree y fallece y ya, claro que va al cielo, porque no hay una evidencia de que el que estaba colgado en la cruz con Cristo fue bautizado, ¿verdad? Entonces,
en ese caso específico, pero si de pronto esa persona, ese amigo, ese ser querido que está delicado de salud, está anciano, el Señor le concede unos años más de vida y como un fruto de fe, va a decir como el eunuco que decía en la carreta cuando regresaba a su casa, decía, bueno, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado, verdad? Como un fruto de fe, como un fruto de gratitud, de decir, Jesucristo hizo eso por mí, Jesucristo, Dios, en su divino plan eterno de salvación, tenía todo eso planeado para mí y yo no me di cuenta, ¿verdad? Algo así, pero no sé si contesté de algo la, la pregunta, querido hermano. Gracias, pues sí, pastor. Gracias. Gracias, querido Carlos. Luis, hermano, y luego vamos con Juana. Buen día, compañeros, buen día. Dos preguntas realmente. La primera, ¿cuántas veces podemos ser bautizados? Y la segunda, si ya nos bautizaron y nos bautizamos, ¿cómo ve el Señor ese acto? Porque quienes fuimos católicos en un momento determinado, no pedimos el bautismo y nos bautizaron. Y cuando ya estudiamos la palabra y creemos en el Señor con convicción, nos bautizamos por nuestra decisión, tenemos un doble bautismo. ¿Qué pasa en estos casos, doctor? Excelente pregunta, hermano. Muy bien, entonces hay un solo bautismo. El bautismo que es hecho en el nombre del Dios Trino y que esté un elemento visible que es el agua. Entonces, si fuimos bautizados en la Iglesia Católica en el nombre del Dios Trino, ya no necesitamos ser bautizados otra vez. El bautismo es hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y es válido aquí, en la China, en cualquier parte del mundo, porque ese es el mandato de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el bautismo que cuenta, ese es el bautismo que bíblicamente nos muestra que es válido, ¿verdad? Entonces, si usted y como yo fuimos bautizados de niños, de infantes en la Iglesia Católica, porque nuestros padres fueron creyentes para llevar a sus hijos a bautizar. Bendito sea Dios y lo celebramos en gran manera. Gracias, Luis. Se congeló, Luis. ¿Tiene sentido, hermano? Sí, pastor. Estoy Pero buscando un la pasaje segunda, bíblico que hay que dice hay un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor y Salvador Jesucristo. Creo que está en Efesios capítulo 5 o 3 por ahí, no me acuerdo muy bien. correcto, Querida pero Juana, adelante, hermano. ¿qué Sí. pasa qué pasa si nosotros nos bautizamos en una nueva fe en este caso? Hay dos Bueno, bautismos. no hay necesidad el bautizarse de adultos no es un requisito para demostrar que somos creyentes, ¿verdad? Entonces, si ya somos bautizados, lo que el Señor nos exhorta en su palabra es crecer en el conocimiento, este, eh, vivir la fe de acuerdo a la voluntad de Dios, con eterna gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, confesar que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, y no hay ningún requerimiento. Si usted no ha sido bautizado, nunca ha sido bautizado, en el nombre del Dios Trino y con el elemento visible que es el agua, sí hay necesidad de volver a bautizar, pero si es bautizado no tiene sentido. Entonces es como decir que la obra, el mandato, la institución que Cristo hizo no es válida, ¿verdad? Entonces hay que bautizarse de nuevo. Entonces si ya somos bautizados de infantes, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe y un solo Jesucristo. Pero, profesor, Yo sé que es un poco tema complicado, ¿verdad? Sí, no, el tema es el siguiente. Yo estudié en un colegio cristiano evangélico desde muy pequeño, pero sin embargo yo fui ya bautizado católico. Conocí a mi esposa, ella era cristiana, y uno de los requisitos para poderme casar por la iglesia cristiana, en este caso,
era bautizado, me tuve que bautizar por segunda vez. La pregunta es, ¿qué pasa en mi caso? Que ya fui bautizado como católico, porque me bautizaron como católico, porque yo no tuve conciencia. Y luego ya me bauticé para cumplir con los requisitos de la iglesia y obviamente tengo más de casi 40 años siendo cristiano, pero a lo que me refiero es, tengo doble bautismo. ¿Qué pasa en este caso? No pasa nada, hermano. Lo que usted mencionó es por qué se bautizó en la segunda iglesia. Un requisito. Porque era un requisito. ¿Requisito de Dios o del ser humano? No, de la iglesia. De la iglesia. Entonces, está bien, ¿verdad? Ya está bautizado, no podemos hacer como la reversión, pero usted celebra el bautismo que el Señor le dio, que fue hecho en el nombre del Dios Trino, ¿verdad? Y usted ahora que conoce las Escrituras sabe por qué lo bautizaron, para qué lo bautizaron. Y ese bautismo, ese día, aunque usted, como bien dice, pues quizás usted no sabía nada de eso, pero no es obra humana, sino es acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ese día usted nació de nuevo. De hecho, muchos dicen que el cristiano tiene dos fechas de nacimiento. Usted y yo sabemos que el día de nuestros cumpleaños celebramos con bombos y platillos, ¿verdad? Porque nacemos. Pero el otro cumpleaños, cuando Dios nos adoptó como hijos, cuando nos dio nueva vida, ese nunca lo celebramos ni nos acordamos, ¿verdad? Pero ese es el importante, es el que vamos a celebrar siempre porque ahí el Señor nos dio el perdón de pecados, nos dio nueva vida en Cristo Jesús y el Espíritu Santo que nos cuide y nos protege. Bueno, vamos a avanzar. Escuchemos a Juana y luego vamos con José y avanzamos con el resto del material. Amén, pastor. Bueno, ya los hermanos hicieron las preguntas que obviamente yo iba a hacer. Porque una de las preguntas era si ya un niño fue bautizado cuando niño, no se debe de bautizar entonces después de grande. ¿No? Pero como dice el hermano, recibió doble bautismo, pues siéntase doblemente bendecido, porque el segundo debió de ser por fe. Esa es la pregunta, pastor. Si ya bautizado como niño, no se bautiza de grande. Yo, por lo menos mis hijos fueron bautizados chiquitos y después de grande también fueron bautizados en la iglesia donde estábamos asistiendo, igualmente yo. Más mi nieto no. A mi nieto tiene 8 años, predica la palabra, invita a oír la palabra, mas no ha sido bautizado porque tenía la enseñanza de que el niño se presenta y se bautiza después de los 12 años. ¿Cómo hago yo ahí en este caso? Porque mi nieto no está siendo bautizado, más yo no estoy congregándome en una congregación, valga la redundancia, como tal. Ujú. Otra Bueno, pregunta, no, ajá, respóndame ahí. sí, bueno, háblele al niño lo que significa el bautismo bíblicamente, que Ajá. recibe él en el bautismo, ¿verdad? Es lo que nuestra alma necesita, el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Claro, corto y directo, ¿verdad? Eso es lo que Ah, es. Y que no hay ninguna este, pasaje bíblico que nos diga que el niño tiene que bautizarse cuando tenga una cierta edad. sí, sí. Pongamos un ejemplo muy práctico en nuestra vida. Si a nuestros hijos, que Dios no quiera, pero lo detectan cáncer terminal, y el doctor viene y me dice a mí, mire, señor Vivar, su hijo fue diagnosticado con cáncer, y usted tiene dos opciones. La primera es extraer el cáncer enseguida para que no se muera, no se expanda el cáncer el resto del cuerpo. O de no, la otra es que usted puede esperar hasta que el niño decida si él quiere hacerse la cirugía o no.
¿Qué hago yo como padre? ¿Dejo que el niño decida o yo le hago No, la cirugía del cáncer? Estamos hablando de la vida y la muerte, ¿verdad? Bueno, yo Quito, como padre voy a decir al doctor que está esperando rápido, ¿verdad? De una claro. forma similar es el bautismo. Si nacemos en pecado, con el cáncer del pecado, y sé que si muere, ese niño, por más bonito, por más hermoso que sea, va donde no queremos que vaya. ¿Por qué? Que nació en pecado, y si nació en pecado, enemigo de Dios, destituido de la gloria de Dios, enemigo totalmente de Dios, y va a ir al infierno. Y yo como padre, como abuelo, como padrino, si se puede decir, ¿quiero eso para mi hijo? ¿Para mi nieto? No. Y si Dios dice en su palabra una y otra vez que el bautismo me da el perdón de pecados, el Espíritu Santo, quien es el agente que crea la fe, que cuida la fe, que protege la fe, yo lo voy a hacer lo más pronto posible. Algunos van a decir Amén. no, sí, van a argumentar, van a dar la vuelta, este otro que lo otro, pero ¿a quién le creemos? ¿A Dios o al hombre? Ese sería mi humilde consejo, querida Juana. Amén. Gracias, pastor. Bueno, escuchemos a José y vamos avanzando. Pastor, aquí tengo un pasaje en la Biblia, en el libro de Hechos, en Hechos ¿Mm? 10, Hechos 10, 47 y 48. Y Sí. usted sabe que Cornelio, pues, que era un hombre temeroso de Dios y por medio de él, pues, enviaron a Pedro Ujú. a llevar el mensaje a Cornelio para la salvación. Era un hombre gentil y, y él, pues, entonces Pedro en el pasaje 47 le pregunta a los que están ahí con Cornelio que si había algún impedimento que, para que no sean bautizados en aguas pues, estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros, porque claro, la presencia del Señor en ese momento que Pedro ya pues se llegó a la presencia del Espíritu y lo mandó a bautizarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí fueron todos bautizados, tanto pequeños como grandes, ¿no? Entiendo yo, los que están ahí con, con Cornelio, ve, y con Pedro, que es una reflexión de que los niños también todos podemos ser bautizados en un momento adecuado cuando Dios nos llama, porque es por el perdón de los pecados. Gracias, querido hermano. Muy bien, sí, también vamos a ver más adelante, yo creo que más para qué esperar, ¿verdad? Sí, hay unas referencias bíblicas donde toda la familia fueron bautizados. Tenemos ahí lo que bien decía usted, tenemos la historia de Lidia, una creyenta, y también tenemos la historia del carcelero, ¿verdad? Del carcelero de Filipo, que ahí él se bautizó y toda su familia después. Entonces, ahí vemos los frutos del cristiano, del líder espiritual, si él recibe el perdón de sus pecados, el Espíritu Santo, cómo uno se va a guardar ese gozo, esa alegría, comparte con otros, como igual una buena noticia, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar un poquito aquí, algunas iglesias protestantes. Vamos a analizarlo desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Y acuérdese usted, hermano y hermana en Cristo, los padres de estas denominaciones son Calvino y Zwinglio. ¿Se acuerdan que ellos eran humanistas y le querían dar razonamiento humano? Usaban mucho la lógica humana para dar sentido a las cosas de Dios, ¿verdad? Y de ahí Pastor, venimos. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. sí, hermano, adelante. Bueno, yo he creído que el bautismo, ¿verdad? En el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, somos bautizados en el Espíritu, ¿verdad? Pero el bautismo en agua ya es un paso de obediencia, ¿verdad? Que ha sido instituido por Dios, ¿verdad? Para que obedezcamos la palabra, ¿verdad? Entonces, tengo esas dos incógnitas ahí, ¿verdad? El bautismo, cuando recibimos al Señor Jesucristo, lo recibimos y somos bautizados en el Espíritu, ¿verdad?
Gracias, querido Víctor. ¿Nota usted que hay cuál sería la palabra? De nuestra acción, ¿verdad? Entonces, el Señor no nos da las cosas por separadas. Entonces, en nuestro bautismo recibimos ya el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando vamos creciendo en la fe, notamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en los frutos de nuestra fe. No sé si me están siguiendo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva a dar frutos de nuestra fe. Si antes hacía algo que iba en contra de mi cuerpo, en contra de la voluntad de Dios, en contra de los demás, ahora por los frutos del Espíritu Santo, usted sabe que hay 9 que están ahí escritos en la Biblia. Somos más pacientes, somos más comprensibles, amorosos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es fruto del Espíritu Santo y no este, de algo que yo haya hecho para ponerle a trabajar al Espíritu Santo en el tiempo que yo creo conveniente. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, Víctor. Sí, estamos Entonces, escuchando. sí, entonces el Espíritu Santo, el momento que el Señor siembra la fe, que es el agente de la fe, ¿verdad? Ya empieza a trabajar desde ese mismo momento y es 24/7, ¿verdad? Él es el que eh, nos lleva a la fe, Él es el que nos muestra a Cristo, Él es el que ah, nos lleva a vivir una vida eh, según la voluntad de Dios aquí en la tierra. Él es el que lucha a, a campo abierto con el enemigo, con la carne. Si no fuera por el Espíritu Santo, imagínense que fuese de nuestra vida. Es gracias a Él que somos lo que somos, creemos lo que creemos y vivimos en ese gozo espiritual. Bien, y Amén. esto va quizás a contestar también un poquito la pregunta de Víctor, ¿verdad? El bautismo, dice, es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. ¿Qué dos cosas nota usted aquí de lo que estamos hablando en esta parte? Primero es que un acto de obediencia de quién? De nosotros, de nuestra parte, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser obediente y si no soy obediente, el Señor me quita este privilegio. La segunda es un simbolismo. Y lo que simboliza no es algo claro, no es algo concreto, ¿verdad? Entonces, simplificando esta frase, ¿verdad? El bautismo es más que hacemos por Dios, simplemente simboliza las bendiciones espirituales. Entonces, aquí nota usted que volvemos a los padres de de esta denominación, ¿verdad? Que decía que tenemos que darle sentido lógico a las cosas de Dios. Entonces, aquí está, ¿de quién es la obra aquí? ¿Quién está poniendo un porcentaje para la relación con Cristo? Pastor, nosotros, o sea, supuestamente no lo quise ahí, es como nosotros estuviéramos ayudándole a Dios a la salvación, pero no es así, la obra la hizo toda Cristo en la cruz. Excelente, hermano. Ahora, vamos a hablar un poquito de la obediencia. El Señor pide que seamos obedientes 100%, ¿verdad? La obediencia, si vamos a ser obedientes, si vamos a arreglar las cosas con Dios,
vamos a ser obedientes, vamos a ser 100%, no que el 99.9% y el unito ya el Señor me ayudará porque soy buena persona, ¿verdad? Siempre la ilustración de la obediencia es como un globo, ¿verdad? En los cumpleaños existen esos globos que están ahí. Supongamos que un niño pequeño, curioso, agarró un alfiler o algo y le pinchó el globo, ¿verdad? ¿Cuán grande fue el hueco, el agujero? Diminuto, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el globo? Todo se vino abajo, todo se reventó, ¿verdad? Es lo mismo con la obediencia, ¿verdad? Yo no puedo obedecer 100% a Dios aquí en la tierra. Por más que me esfuerce, por más que cierre los ojos, por más que trate de bloquear mi pensamiento, ¿verdad? Porque ante Dios pecamos no solo con nuestras acciones, sino el Señor nos dice que nuestros pensamientos, palabras y acciones cuentan en nuestra cuenta ante la balanza de Dios, ¿verdad? Jesús usó dos ejemplos concretos, ¿verdad? Si yo les pregunto a usted y nos hacemos la pregunta, ¿alguna vez usted ha cometido adulterio? Hablando específicamente de uno de los mandamientos, ¿cuál sería su respuesta? La respuesta sería no, 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 jamás. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia va más allá, Dios va más allá. Dice, el que ha visto una mujer así, ya lo ha deseado en su pensamiento, ya ha cometido adulterio, ya ha cometido pecado. Y eso es el pensamiento. Nosotros no pensamos en eso. Decimos, no, no, son mis acciones nomás. Otro mandamiento, ¿verdad? Que dice que alguna vez usted ha matado a alguien. Y usted no decir, no, gracias al Señor, no, no, nunca he agarrado una pistola o un cuchillo y lo he matado a alguien. Pero ¿qué dice la Biblia? El que odia a su hermano ya es que un asesino, y en ningún asesino entrará el reino del cielo, de los, al reino de los cielos, perdón. Ahora, mi pregunta es, ¿podemos humanamente obedecer todos los requisitos de Dios? La respuesta es no, jamás, jamás. Por eso, hermanos, es que Dios envió a Cristo Jesús, quien sí cumplió por mí todos los requisitos de la ley de Dios. Y como si eso no hubiera sido suficiente, murió en la cruz. Porque ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. El Hijo de Dios murió en la cruz por usted, por mí, que yo no merezco, ¿verdad? Pero en las cosas del reino de los cielos, hermano y hermana en Cristo, no se trata de merecimientos, se trata de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Bueno, eso fue una síntesis de algunas denominaciones, ¿verdad? Que aunque parezca tan sutil, aunque parezca tan pequeño, nota usted que siempre hay la mano humana, la acción humana. Yo puedo ayudarle a Dios, yo tengo que ayudarle a Dios, yo tengo que hacer esto. Cuando la Biblia es diferente, ¿verdad? La iglesia luterana confesional, porque también hay algunas iglesias luteranas que no son confesionales, que no siguen la Biblia como su fuente de enseñanza, ¿verdad? Dice, creemos que también por medio del bautismo el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso, regenerándolo y limpiándolo de toda iniquidad. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Seguimos avanzando un poquito más. ¿Qué declaración describe mejor lo que la Biblia dice? Obviamente, no importa si es aquí la iglesia luterana o la iglesia o la Academia de Cristo, es lo que Dios nos dice en su Biblia. Y a Dios le creemos y nosotros nos regocijamos en las bendiciones que Él nos da.
¿Para quién es el bautismo? Vamos a hablar aquí un poquito más de esto en los minutos que nos quedan. ¿Para quién es el bautismo? ¿Qué decían los textos bíblicos? Juan, Mateo 28. Bueno, vamos a avanzar. Dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes nomás está aquí? Para todas las naciones, ¿verdad? Ya identificamos al principio de la clase cómo nacemos en este mundo, cómo llegamos, para todas las edades, niños pequeños, todas las culturas, todos los colores de las razas. Aquí no hay distinción, no hay un como algo, ¿verdad? Que puedas limitar todas las naciones y en esas todas las naciones, claro, que incluyen los niños también. Muy bien. ¿Qué dice Pedro en este texto bíblico? ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor? Pero les dijo, Amén. Querido Fernando. Vamos, Fernando, por favor. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gracias, hermano. Hechos muy bien. Hechos Ahí 2, está. 38 Otra y vez 39. volvimos al principio del texto. Perdón de pecados y el Espíritu Santo. Instantáneamente, ¿verdad? No nos da por partes. Muy bien, ya vimos aquí esto, volvemos a repetir un poquito. El bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo. Es la proclamación de esa fe en Jesucristo, una declaración de sumisión a Él en base a lo anterior. El bautismo infantil no es una práctica bíblica. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Es un acto de nuestra obediencia y sumisión a Cristo. Entonces, nota usted, sin el ánimo de ofender a nadie, con toda la humildad del mundo, que todo esté escrito, ¿verdad? Este está en la página de internet que buscamos ahí, de las iglesias evangélicas. Eh, Otra vez, obediencia, declaración y sumisión es una acción que yo hago. Yo tengo amigos, hermanos, familiares en la iglesia Pentecostés, en otras denominaciones, y ellos me cuentan eso, expresan eso, ¿verdad? Esa, no sé, obediencia ¿verdad? Y si no, el Señor les expulsa de su reino, caen de la fe si no están ahí conectados con Él. Entonces, y también esto, un infante no puede poner su fe en Cristo. Aquí estamos diciendo que la conversión es una obra humana y no es una obra de Dios. Estamos diciendo que el Espíritu Santo no tiene el poder para sembrar la semilla de la fe en ese pequeño humano. Un infante no puede hacer una decisión, otra vez, la decisión es nuestra, y si no hace la decisión, Dios no es capaz de entrar, de penetrar en su corazón, se queda fuera de literalmente, o si podemos ponerle gráficamente, fuera de la puerta, ¿verdad? Porque literalmente la persona tiene que abrir la puerta para que el Señor entre, cuando bíblicamente sabemos que es lo opuesto. Dios llega a rescatarnos, a darnos vida, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no tiene ningún problema de venir y ver qué está pasando en mi vida espiritual, porque Él es el único que puede rescatarme de la muerte
del diablo y del infierno. Entonces, concluyendo, dice, es un acto de nuestra obediencia y sumisión a Cristo. ¿Qué produce esto al fin del día? Es que el cristiano no está seguro de su salvación, que el cristiano se convierte en un, no sé si se podría decir si esta es la palabra, ¿verdad? De un mártir, porque tiene que vivir una vida que la Biblia no enseña para estar agradando a Dios, ¿verdad? Cuando vivimos en este mundo por gracia, los frutos de nuestra fe son por gratitud a lo que Cristo ha hecho. Y cuando el ser humano todo lo hace, cuando el creyente, debo decir, el creyente, el pecador arrepentido lo hace por gratitud, ese gozo nunca se termina. Pero cuando el pecador arrepentido lo hace por fuerza, por obligación, eso tarde o temprano producirá cristianos de dos formas. Primera es que sean arrogantes, mejores que los demás. Y la otra es que siempre son inferiores a los demás porque no han llegado a un cierto estatus en el cual Dios está contento con ellos. La enseñanza luterana dice, creemos que la bendición del bautismo es para toda la gente, incluyendo a los infantes que son pecaminosos, y por lo tanto necesitan la regeneración efectuada por medio del bautismo. Los bebés nacen pecadores como sus padres, necesitan el lavado y el renacimiento del agua, del Espíritu Santo. Ya vimos, ¿verdad? Nuestro hermano Carlos decía que mencionaba el pasaje bíblico del Salmos 51, 5, que dice que en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Nací a este mundo, llegué a este mundo en pecado, ¿verdad? Ya vimos las dos también. ¿Qué razón dan muchas iglesias para no bautizar a los infantes? Leímos ahí que no tienen pecado. Es un acto de fe. Dice, hace que el bautismo parezca algo que hacemos por Dios, por fe. Declara categóricamente que los bebés no pueden creer en Jesús. Estamos limitando la salvación. Estamos diciendo que Jesús hizo nomás un contrato con los que pueden aceptarlo, con los que pueden creerlo, con los que pueden dar señales de que Cristo existe en sus vidas, ¿verdad? También dicen otros argumentos, Jesús fue bautizado de adulto, así que debemos seguir su ejemplo. El bautismo no existía cuando Jesús era niño. El bautismo que Jesús fue único, no tenía pecado y era nuestro Salvador, por lo que no necesitaba el perdón ofrecido en el bautismo, ¿verdad? Cosas concretas que nos muestra la Biblia. Convierte una descripción, lo que sucedió, en una prescripción, lo que Dios ordena. Entonces, seguimos a veces el ejemplo que Jesús hizo, pero no el orden, la descripción, lo que Jesús dice, lo que Jesús ordena que hagamos, ¿verdad? Si ese fuera el caso, y quisiésemos hacer tal y cual como Jesús hizo, todo el mundo tendría que viajar al río Jordán y bautizarse ahí, ¿verdad? Nos estamos desenfocando de lo que Cristo dijo, ¿verdad? Que dijo en el pasaje bíblico, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Nota usted, y es nomás algo personal, que primero dice Jesús que bauticemos, ¿verdad? Y luego que lo capacitemos, que lo enseñemos a los niños, a los infantes, a toda persona. Y eso es lo que el cristiano hace con sus familias. Otro argumento es, no hay ejemplos de bautismos de infantes en el Nuevo Testamento. Y como bien decía nuestro hermano José, uno de ellos fue allí que mencionaba
el bautismo. Hay 3 bautismos familiares registrados en el Nuevo Testamento que probablemente incluyeron niños. Bautizamos a los niños porque Jesús nos ordena bautizar a todas las naciones y los niños están incluidos. Ya veíamos ahí eh, Lidia, el carcelero de Filipos, y de un hombre en Corinto llamado Estefanas también. Entonces, ahí está. ¿Qué razones bíblicas se mencionaron en el video instructivo para la práctica de bautizar a los infantes? Vimos algunos pasajes bíblicos claros, concretos, y también nos muestran claramente la necesidad imperante con la que nacen con lo que hemos nacido nosotros, ¿verdad? En pecados, destituidos de la gloria de Dios, merecedores del castigo eterno de Dios, herederos pues de la muerte eterna. Como simplificación, síntesis de lo que hemos estudiado, ¿qué hace Dios en el bautismo? La Iglesia Católica obra fe y da perdón por el pecado original y los cometidos antes del bautismo. Otra vez le pone límites al poder de Dios. Solamente antes, después de eso, ya nada más. ¿Tá? La Iglesia Luterana obra fe y da el perdón, nueva vida y salvación a través del Espíritu Santo, por el poder de su palabra, ¿verdad? Que como dijimos anteriormente, la conversión, la fe, es un regalo de Dios, es obra de Dios 100%. Iglesias protestantes, nada, es un acto de obediencia, simboliza lo que recibimos al creer en Jesús. Entonces, si no significa nada, por eso que a veces muchas denominaciones no enseñan por qué bautizamos, para qué bautizamos, ¿verdad? Y el simple detalle es el principio bíblico para el perdón de nuestros pecados. ¿A quién debemos bautizar? La Iglesia Católica, como decía el video, hay algunas similitudes. En este caso el bautismo, ¿verdad? A todos, no importa su edad. A todos, no importa su edad también, la Iglesia Luterana. Y acá abajo, solo a creyentes en Jesús que han llegado a cierta edad. Entonces, nota otra vez, es una acción humana que está poniendo una categoría, categorizando. Esto sí, aquellos no, por decisión del ser humano y no por un mandato de Dios. Bueno, hermanos, hermanas, ha sido larguita la clase hoy, pero tema muy importante y como bien decía nuestra hermana, no me acuerdo el nombre, María, María Luisa, sí, hay el estudio de los sacramentos y la oración, ahí también profundizan un poquito más sobre el bautismo, pero yo creo que esta mañana hemos ido al origen de cómo nacemos acá. Es bueno identificar cómo llegamos a este mundo y los medios de gracia que Dios usa para llevarnos a la fe, para reconciliarnos con Dios y para que tengamos la certeza de que todo lo que Dios hace por nosotros cuenta ante Él. Todo lo que nosotros hacemos supuestamente para Dios no cuenta para nada. ¿Algún comentario final, alguna pregunta, alguna duda? Y si no, Juana, querida, adelante. Pastor, una pregunta. Sí. Para bautizar, se debe tener una cobertura como la de usted hacia nosotros, o debemos creer que tenemos autoridad en Cristo para hacer el bautismo. Excelente pregunta. Muy bien, dos cosas. La primera, por el orden, ¿verdad?, de los archivos que guardan los documentos, es bueno que sea un pastor ordenado, ¿verdad? Sin embargo,
en caso de emergencia. Vamos a poner un ejemplo muy concreto, que yo vivo en un lugar desolado. La primera iglesia, una iglesia que sea católica, ¿verdad? Está a unos 5 horas de camino y mi hijo está al borde de la muerte. Y yo sé que va a morir en el camino. ¿Qué hago yo? Soy creyente, creo en Dios, ¿verdad? Toda mi vida he enseñado a mis hijos la doctrina cristiana. Soy creyente. ¿Qué va a hacer usted, Juana, en ese momento? ¿Va a dejar que el niño muera? Porque si el niño muere, ya el bautismo no sirve de nada. Porque ¿quién tiene el poder para hacer el bautismo? ¿Es la persona que hace o Dios? En este caso específico, usted puede bautizar a su hijo, a su nieto, ¿verdad? Siempre y cuando que la palabra de Dios esté conectada con el agua, ¿verdad? Entonces, porque usted dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios le da el poder al agua para que sea el bautismo, ¿verdad? En ese caso específico sí, pero como dije anteriormente, por el orden de que tiene que tener un certificado, estar inscrito en algún registro, en algún lugar donde va, como nuestra hermana María nos decía, si de pronto su joven hijo va a casarse, tienen que buscarlos dónde fue bautizado, cuándo fue bautizado, quién lo bautizó, etcétera, etcétera. Pero en casos específicos, como le puse el ejemplo, usted puede bautizar, ¿verdad? Porque usted está siendo un instrumento para que la palabra de Dios eh, le dé el poder al bautismo, ¿verdad? Se hecho en el nombre del Dios Trino. Gracias, querida Juana, excelente pregunta. Bueno, Amén, cerremos pastor. con una oración. Y si tienen algunas otras preguntas, por favor, no duden en mandarme un mensajito por interno. Aquí estamos, a la luz de las Escrituras. Queremos que el Señor les dé ese gozo, esa alegría, esa paz espiritual de saber que lo que Él nos dice realmente nos da paz, de no estar atados a las reglas humanas, a las cosas humanas, que no hacen otra cosa que separarnos y complicar las cosas sencillas, ¿verdad? Bueno, oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque cada detalle de nuestra redención, de nuestra conversión, de nuestra justificación, tú lo tienes perfectamente escrito en tu palabra. Señor, danos sabiduría, abre nuestros entendimientos para que sea el Espíritu Santo que nos muestre, Señor, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Somos tus hijos, somos redimidos por tu sangre, Señor. Somos libres del pecado, de la muerte y del diablo. Padre eterno, de rodillas te imploramos que no nos hagamos esclavos de las tradiciones, de las cosas que a veces las personas, las denominaciones ponen frente a nosotros. Señor, llévanos a tus pies, llévanos a tu palabra, tal y cual como tú enseñaste a la iglesia primitiva. Que sea así, Señor, para que nosotros también con gozo compartamos con otros, Señor, lo que hemos recibido gratuitamente, el perdón de pecados, la salvación, la conversión, eh, la vida eterna, obra 100% tuya, Señor Jesucristo. Para nosotros es gratis por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección. Que nadie nos diga lo contrario, que nadie nos obligue a hacer otras cosas que vayan en contra de tu palabra. Señor, llévanos siempre a tus pies para que ahí encontremos la paz, el gozo, la salvación y la vida eterna. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día, buen Amén. provecho. Amén.
y con los Amén. que puedan nos veremos en la noche. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un Gracias, buen día. querido Gracias, Carlos, gracias, hermanos. Fernando, Bendiciones. José, Bendiciones para Luis. todos los hermanos. Bendiciones, gracias. Gracias, Bendiciones María a todos. Luisa, Bendiciones, profe. pastor. Amén, Chao. amén. Reiber, Víctor, Juana. Y Bendiciones, bendiciones pastor. para todos. Cuídense mucho. Chao. Amén. Chao.